Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Hoy lunes 16 de octubre, compañeras y compañeros aquí presentes, en donde informamos que los precios promedios estuvieron en 22 pesos con 50 centavos para la regular, 24 pesos 68 centavos para la premium y 23 pesos con 98 centavos en el caso del diésel. La semana pasada y para esta semana que inicia, el incentivo fiscal en la gasolina regular será de 16.9%, 44% para el diésel y en el caso de la gasolina de alto octanaje será de 0% en esta ocasión. Vale la pena estar muy pendiente de las coyunturas geopolíticas que están presentando, pues con corte al 13 de octubre pasado, la mezcla mexicana presentó un precio por barril promedio de $83.24. Tenemos a Petro-7 una vez más, junto con Arco y Oxogas como las más altas, y por el contrario, G500, Total y ExxonMobil como las marcas aliadas del consumidor y con menores indicadores. La siguiente. Importante, aquí hemos generado directo en ICA más de 23,000 empleos, de los cuales el 21% son mujeres, prácticamente el 72% es empleabilidad local, de los cuales hemos dado más de 87,000 horas de capacitación a 16,000 colaboradores, que es muy importante para haber logrado esta obra. Permítanme reflejar esto que sucede en el tramo 4, en ese tramo de doble vía electrificada que contempla en Quintana Roo la estación Cancún Aeropuerto, la estación Leona Vicario, que será además la del Cancún Aeropuerto, una estación neurálgica, la de Leona Vicario, que ya platicaré en su momento de esta gran estación, y hoy particularmente la estación de Nuevo Xcán en el municipio de Lázaro Cárdenas, que permitirá a las y los visitantes llegar hasta nuevos destinos. Hablaremos hoy de la ruta turística Más allá del sol. En este tramo, con el Tren Maya, se mejorará la conectividad del municipio de Lázaro Cárdenas. A través de esta estación de Nuevo Xcán podemos rescatar un área poco conocida que jamás fue atendida. Contempla 11 ejidos y gran variedad de atractivos naturales y arqueológicos que se beneficiarán en este trayecto. ¿Quiénes se benefician? La gente que lo visita, sin duda alguna, pero las y los habitantes de estas comunidades, de estos ejidos, ya que los propios pobladores, ante el potencial para desarrollar actividades turísticas, se están empezando a organizar. Estamos trabajando con ellos en proyectos culturales, ecoturísticos, que dan soporte a estas actividades desde una perspectiva ambiental y desde una perspectiva socioeconómica. Al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, porque incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Todo lo que podamos ayudar. Si nos dicen véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí. Cuando les pedimos nosotros ayúdennos porque no tenemos médicos especialistas, incluso cuando la pandemia vinieron médicos y están trabajando médicos cubanos especialistas en nuestro país y les agradecemos mucho. Y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal. Eso también nos hace diferentes y la verdad me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores. No podemos ser iguales. Yo respeto, ¿no?, a los que piensan de otra manera. Nosotros llegamos aquí con un movimiento, ¿sí?, a favor de la justicia y del humanismo. Los que estaban aquí, no todos desde luego, pero los mandones, lo que buscaban siempre era el lucro, el provecho personal. Lo que les interesaba era el dinero. Su Dios verdadero es el dinero. Y si eso es ser comunista, populista, que me apunten en la lista. Porque ¿para qué? La hipocresía. Eso
tiene que ver con la derecha, la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. El doble discurso, la doble moral, el ir al templo, a la iglesia, confesar, comulgar para dejar en cero el marcador y luego pecar, sobre todo pecado social, porque se dedican a robar, a humillar al prójimo y luego al siguiente domingo de nuevo a confesar, a comulgar. Y ese es el ciclo de la hipocresía. Olvidan los mandamientos, más los de arriba. Se olvidan de que Jesús, Cristo, estuvo a favor de los pobres. Sánchez Valencia, el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, él es secretario en funciones de magistrado. El primero votó en contra y los dos siguientes a favor. El día 5 de octubre de este año, por mayoría de votos, 2 a favor, 1 en contra, el primer tribunal colegiado otorgó un amparo a Mario N., es el homicida confeso del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, para dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión decretada el 22 de diciembre del 94 por el entonces primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito y que se emita una nueva sentencia tomando como base el Código Penal de Baja California. Además, el tribunal que otorgó el amparo ordenó a la ahora primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito dar vista al agente del Ministerio Público Federal sobre los actos de tortura que el quejoso manifiesta haber recibido. Siguiente. Este es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y Tomás N. Aquí la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, el día 2 de octubre otorgó una suspensión definitiva a favor de Tomás N. para que funcionarios de la Segov se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en este caso que se investiga, mientras no se acredite delito alguno y se le debe de respetar su presunción de inocencia. La juzgadora también concluyó que si bien es cierto que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso y a que se les informe de los avances de las investigaciones, las autoridades deben de abstenerse de brindar información sugestiva hasta en tanto no se acredite la responsabilidad del hoy prófugo de la justicia. Y 2 accidentes aéreos en el periodo. Adelante, por favor. Bueno, seguimos con la ayuda. En lo que es la seguridad al interoceánico, bueno, son los 1000 elementos que se tienen realizando diferentes actividades, seguridad a polos de desarrollo, oficinas administrativas, vigilancia a la estructura unificada de plataforma logística, el transporte de pasajeros, transporte de carga, a través de 18 destacamentos y 3 estaciones navales, patrullando aproximadamente 3000 kilómetros diarios. Trabajan en todo el país. Aquí el gabinete encabezado por el señor presidente López Obrador. Aquí el día de hoy presentamos la incidencia delictiva del Fuero Federal con una reducción del 24.7% en comparación con el inicio de la administración. Adelante. En general, en septiembre de 2023 tuvimos reducciones en casi todos los delitos federales o en donde hay más decomisos, por ejemplo, en armas de fuego. Es por eso que tiene un incremento y también en los delitos fiscales por las denuncias que hemos recibido. Adelante. En el caso del homicidio doloso, disminuye 17.9%. El homicidio desde el inicio de la administración ha venido a la baja, como se ve aquí en la gráfica, y este septiembre 2023 se trata del mes del septiembre más bajo de los últimos 7 años. Está el comparativo de los últimos 6 administraciones, incluyendo la actual, donde vemos claramente el
incremento de 192.8 del sexenio de Felipe Calderón y también el incremento del 59%, y aquí la variación en la actual administración de menos 17%. Adelante. Pues 6 entidades son las que concentran el 47% de la ocurrencia del homicidio doloso. El Istmo y el Tren Maya. Entonces, cuando me doy cuenta que no habían entregado las concesiones o las habían devuelto, yo digo que no les interesaba el sureste ni para robar, no volteaban a ver al sureste ni para robar. Todo lo habían concesionado de el Istmo al centro y del centro al norte, todo. Entonces me dio mucha alegría. Entonces, pues ahora descubrimos también esto y le dije al secretario de Comunicaciones, cerciórate, velo bien y tráeme el documento. Y ya lo vi. Y sí, ahí está. En donde el Estado puede, para trenes de pasajeros, utilizar las vías de carga y entregar concesiones con este propósito. Entonces, no es quitar las concesiones. Ellos mantienen sus concesiones para el transporte de carga, pero en el caso del transporte de pasajeros, el Estado puede usar esas vías y entregar concesiones. ¿A quiénes? Primero, ellos mismos. Razonable, respóndame si pueden ustedes dar este servicio para darles a ustedes mismos la concesión para el servicio de tren de pasajeros. Esto significa que van a invertir, significa que van a comprar los trenes y que van a dar ustedes el servicio. Si no se acepta, eso va a ser en un tiempo, presenten el proyecto, dicen no nos importa, nosotros vamos a seguir dando el servicio de trenes de carga. Bueno, entonces vamos nosotros, tenemos 2 posibilidades. Una es que unas vías se concesionen a la Secretaría de Marina, ya que el tren del Istmo, que ya está manejado por Marina, llegue a Veracruz y a la Ciudad de México, o sea, como concesión. Lo otro es que el Maya se convierta en el tren del norte. Entre el 9 y el 16 de octubre se publicaron nada más y nada menos que 2.198 notas en medios de comunicación de radio, televisión, periódicos impresos y también portales digitales informativos sobre la cancelación de 13 fideicomisos del Poder Judicial y el supuesto recorte al presupuesto. La mayoría son en defensa del Poder Judicial y críticas al Gobierno federal y al Congreso. La mayoría de estos medios de comunicación hacen eco de versiones de que se trata de una venganza contra el Poder Judicial, lo cual es falso, hay que decirlo. Tampoco, esto es para los trabajadores y también para informar al pueblo de México, no serán afectados los derechos de los trabajadores, como dicen en los medios. Están garantizados los derechos de los 55,000 trabajadores del Poder Judicial. En cambio, hay que decir también que nadie habla de los privilegios de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales, las salas y también hay que decirlo, de los jueces. Aquí vemos el grueso informativo sobre la última semana, de lunes a lunes. Vamos con la siguiente.
Inventan que el Congreso busca recortar 31% del presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando pensamos que no pueden ir más lejos, inventan este tipo de cosas. Medios como Excelsior y Dinero en Imagen publicaron el pasado 13 de octubre una volada de José Yuste, periodista especialista en temas de economía. También es colaborador de Noticieros Televisa. Según Yuste, la presidenta de la Corte, Norma Piña, habría pedido un aumento del 4% al presupuesto del Poder Judicial y, en cambio, le habrían respondido que le iban a recortar en un 31%, lo cual es una mentira. El periodista advierte que se pone en riesgo la equidad entre poderes, eso es lo que dice en una videocolumna, y que nos quedaríamos sin jueces. Y agrega, si alguien es víctima, pues no va a tener en el juzgado quien lo represente, de ese tamaño. Esto que señala el periodista es una mentira, no se afectará ni a jueces, magistrados, ni a ningún trabajador del Poder Judicial. Aclaremos, la Secretaría de Hacienda mandó al Poder Legislativo el proyecto de presupuesto que contempla los 84,000 millones de pesos que solicitó el Poder Judicial para el ejercicio 2024, lo que significa el aumento que pidió la presidenta de un 4% con respecto al año 2023, es el año que corre. Mentir no empobrece, ¿verdad, señor Yuste? Ahora vamos a informar algunos datos. Hay que decir, primero que nada, que México, como se ve en esta lámina, es uno de los países con mayor gasto en el Poder Judicial. Países como España, Colombia, Perú y Argentina ejercen menos gasto en el Poder Judicial. ¿Qué autonomía puede haber? Hay autonomía y son independientes, pero del pueblo. Ellos están completamente subordinados a la oligarquía. Completamente subordinados. ¿Quiénes son los que los defienden? No he visto, ¿eh? A ver, por Reforma. Y eso que ya está un progre buena ondita de director del Reforma, de esos engaña bobos. Miren las 8. ¿Qué diferencia hay entre Junco y Samarripa? ¿Hay alguna diferencia? Nada. Dan golpe a corte. Ah, acá está. No, pero no. No, está más. O sea, es más equilibrado. A ver, Milenio. Ay, 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 ay. Ay. Déjalo ahí que está romántico. Pero ahí está lo de los fideicomisos. A ver, Excelsior. Ah. También, ¿verdad? A ver, ¿cuál otro vemos? El Economista. Economista. No. Es muy interesante que se observe, aparte de lo que se está demostrando, ¿no? Cómo se defienden privilegios, manipulando, ¿no? Es muy interesante el comportamiento, legalidad, de los que se rasgan las vestiduras, ¿no? Defendiendo el Estado de Derecho. Vamos a ver qué va a resolver el legislativo que va a presentar, o el grupo de los diputados del PAN, legisladores del PAN y de otros partidos del mismo bloque conservador, el recurso
de inconstitucionalidad y lo que va a resolver el Poder Judicial. O sea, lo que quiero es que Diego Valadez, por ejemplo, dé a conocer su punto de vista. La presidenta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quiero que los constitucionalistas opinen si es legal lo que va a hacer el Poder Judicial, pero no nos adelantemos. Vamos a esperarnos. Eso es todo lo que está sucediendo y es muy válido el que se manifiesten los trabajadores y que se garantice la libertad de expresión, el derecho de manifestación. Si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700,000 pesos mensuales, que además están violando la Constitución del artículo 127, falsario. Me tardé porque iba yo a decir algo más fuerte. No es posible que la Constitución establezca que nadie puede ganar más que el presidente y ellos, con una marrullería, como la piensan hacer ahora, violan la Constitución y ganan 4 veces más que el presidente. Entonces, no tiene que ver con los 50,000 trabajadores del Poder Judicial. No es para perjudicar a los trabajadores, es para cortar el copete de privilegios de los de arriba. La verdad es que con el presupuesto les alcanza para cumplir con todas sus demandas, necesidades laborales. Aparte de eso, tienen estos fideicomisos, pero no dejarían de cumplir pagando los sueldos, las prestaciones a los trabajadores, que no utilicen pues, a los trabajadores. Su sugerencia entonces sería que pues no le muevan una coma al dictamen que llegó de la Cámara de Diputados, que se avale así la sugerencia del Ejecutivo. Sí, y que los legisladores nada más cuiden que a los trabajadores no se les afecte y que el ajuste, como lo están planteando, se haga arriba. El fideicomiso lo tienen ahí, es una reserva para mantener privilegios. Lo que tienen que hacer pues, es un ajuste arriba, lo que se hizo en el Poder Ejecutivo. O sea, que todo se resuelva bajando los salarios, sí, bajando las prestaciones para que les alcance. Prestaciones, salarios, o sea, el servicio médico especial para los de arriba, que busquen en los archivos cuánto han gastado los ministros. Yo no lo quiero decir porque es una cuestión que afecta la dignidad, pero conozco magistrados, cuando menos uno, que se hizo una cirugía plástica. Y es la anécdota esa que les he contado, que ya estaba en la sala, estaban interviniendo, y la esposa le dijo al médico que le dejara la naricita, como la del licenciado Peña Nieto. O sea, todo eso con cargo al erario. Todavía se podría decir, bueno, a ver, es una operación, un apéndice, y estoy convencido de que nadie tiene derecho a lo superfluo. Los resultados de mi visita anterior y presentar a su consideración otras 2 propuestas en favor de personas con discapacidad y sus familias. ¿Me lo permite? Te van a poner en la pantalla una imagen. Solicité se considerara incluir cambiadores de tamaño universal en los baños para personas con discapacidad. Ya el IMSS está trabajando en un modelo mucho mejor que el que yo propuse, apoyados por un grupo de expertos. Al respecto, quisiera pedirle me ayude a llegar a las autoridades del aeropuerto, Tren Maya, al ingeniero Mayer Falcón y a cualquier instancia que usted considere conveniente, para exponerles estos ajustes razonables y poner a México a la altura internacional en medidas de accesibilidad. Por otra parte,
propuse que en los libros de texto gratuito se incluyera información sobre tableros de comunicación alternativa y aumentativa, que es un método de comunicación para que las personas que tenemos problemas para hablar podamos expresarnos. Importantísimo como el braille para las personas con discapacidad visual, o la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva, pero muy poco conocido en nuestro país. A raíz de su instrucción, fui recibido personalmente por la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y por la directora de Educación Especial, Nayeli Caldera. Tuvimos una mesa de trabajo muy productiva, y aquí está el resultado. En el libro Nuestros Saberes, de tercero y cuarto de primaria, está la información básica, Estados Unidos y Europa. Y cuesta muy caro importarlas. Ahí andan las madres de familia, parchando y haciendo adaptaciones con todo el amor, pero burdas y poco funcionales. ¿Qué le parece si apostamos por la innovación y el desarrollo y creamos un proyecto, taller, de diseño de sillas y asientos ergonómicos? Podemos apoyarnos con Secretaría de Salud o con ACIT. O Desarrollo Económico. Creo que en México hay muchos jóvenes estudiantes e investigadores talentosos que pueden desarrollar esto. Es un ganar para todos, pues se motiva, se generan empleos, se atiende a un mercado latente, y se hace una labor social y humanista a la vez. Taller experimental de sillas y apoyos ortopédicos. Dar talleres de sensibilización e información sobre temas de discapacidad. Lo que no existe hay que crearlo. Y para construir una sociedad más empática e inclusiva, es necesario que las personas con discapacidad participemos activamente. Y podemos contribuir a la sociedad con las herramientas adecuadas. Ahí como me ve, yo estoy dado de alta en el SAT. Y pago mis impuestos. Quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, nos da mucho gusto que estés aquí con tu mamá. Las dos cosas que estás planteando. Una, le vamos a pedir a la directora del CONACYT, a María Elena Álvarez Bulla, que hoy mismo les atienda para hacer la investigación sobre cómo construir, elaborar la silla de rueda especial que se necesita, la personalizada, que se abra un tema, un proyecto de investigación. Yo me comprometo a eso, ¿sí? María Elena va a atenderles. Y a ver si antes de que terminemos el gobierno ya se pueda presentar algo. Lo segundo es que ya tienes la casa. Ya está. Porque hay un instituto que se llama Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Y ese instituto tiene ahora 2 casas. Creo que una en el Pedregal y otra en Las Lomas. Mañana voy a informar para ver cuál de las casas se les entrega y vamos a buscar también, a ver si hoy hablo con los del comité de Teletón para que les ayuden amueblándola y también con la atención médica especializada que se requiere. Es con la única organización de la sociedad civil que tenemos un acuerdo. Estamos a punto de inaugurar un hospital, un centro de rehabilitación y de terapias en la montaña de Guerrero con el Teletón. Y vamos a buscar la forma de que ellos les ayuden amueblando y también, y si se puede, con los especialistas
para que los que lleguen ahí con discapacidad, que requieran atención, la reciban en esa casa. Esa casa va a ser ya para ustedes. Son casas grandes, son residencias que la íbamos a rifar también para una obra de beneficio, pero mejor se las donamos. Nada más que tú y tus 2 amigos tienen que hacer una sociedad junto con otros, buscar el mecanismo para que les entreguemos la casa. Estamos invirtiendo 26.577 millones de pesos para esta pensión. Adelante. Los estados que ya han firmado el convenio de universalidad, como ya lo explicó el presidente, a las niñas y los niños con discapacidad a través de la Fundación Teletón. Estamos ya beneficiando a 26.696 niñas y niños con discapacidad y al final del año estaremos llegando casi a 30,000 con los 2 centros que se van a aperturar. Se han otorgado 1.477.000 terapias de rehabilitación y de inclusión para estas familias. Diversas actividades, sería un espacio de innovación y desarrollo de ayudas técnicas, como se le denomina a la silla de ruedas, a los bastones, andaderas y diversos equipos que se requieren para las personas con discapacidad en colaboración y ayuda con el CONACYT. Y también va a haber capacitación y formación de personas cuidadoras, como también aquí lo planteó Daniel, talleres experimentales para estas sillas, que haya una adaptación específica a cada niña, cada niño, cada persona, y también pues talleres de sensibilización e inclusión en materia de discapacidad. Le presento que gracias a la reconfiguración y transformación de CONACYT a favor del bienestar y del desarrollo soberano, tenemos ahora ya esta posibilidad de tener una paraestatal, Innova Bienestar, con la posibilidad de generar estos desarrollos tecnológicos e innovaciones soberanas para el bienestar. En una de las áreas estratégicas de dispositivos médicos tenemos ya una alianza estratégica que se va a nombrar Serimédica de México con una pequeña empresa que nos permite no solamente el diseño y tener los prototipos, sino también escalar industrialmente. En la siguiente les muestro que ya es una realidad esta industria nacional gracias a esta alianza estratégica, en donde pues ya se pueden fabricar industrialmente más de 24,000 equipos médicos de alto rango, no solamente los ventiladores, y es en este contexto que se podrán también fabricar a un costo mucho menor y con soberanía los implementos médicos necesarios para las personas con discapacidad. En la siguiente les comunico con mucho gusto que ayer tuvimos una reunión muy productiva, Daniel y una servidora, y pudimos aterrizar un proyecto que vamos a elaborar como presentó la secretaria en colaboración con la Secretaría de Bienestar y con Teletón, para lograr sillas y asientos ergonómicos personalizados, hechos en México, diseñados y adecuados a la población de personas con discapacidad en nuestro país, tecnología de seguimiento ocular para fomentar la formación y la capacidad productiva de las personas con discapacidad y el primer banco de pictogramas de uso abierto gratuito. La buena noticia es que además tenemos ya antecedentes en colaboración con varias instituciones, en la que sigue en particular con el Instituto Nacional de Rehabilitación y otros centros públicos de investigación que han dado ya frutos importantes y que nos permitirán concretar estos diseños y desarrollos hechos a la medida, que en los talleres de los centros Teletón se podrán ir adecuando y perfeccionando, y en el contexto de Serimédica de México, generada desde CONACYT, se podrán fabricar y hacer accesibles a mucho menor costo para el erario y para los usuarios. Cualquiera que venga, para que vean, son 15 las que me ayudan. 15.
les va a dar pena, pero ¿tú dónde trabajas? A ver, platica, ¿quién eres tú? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Erika de la Luz, mucho gusto. Yo soy trabajadora social y bueno, estoy aquí con el señor presidente en todas las actividades de sus giras, de las actividades aquí en Palacio, con mucho gusto se realizan. Soy profesionista y tengo 33 años de edad. ¿Y cómo estás en el manejo de armas y de, sí, de combate y todo sí, eso? Sí. No, para nada, señor presidente, pues toda mi actividad ha estado en administración pública desde los 22 años y no, pues no tenemos ningún entrenamiento militar, al contrario, todo ha sido pues social y hemos participado pues en el movimiento desde hace muchos años, en actividades sociales de la universidad, de algunas actividades de distintas asociaciones civiles, de colectivos. Entonces hemos estado acompañando al señor presidente, al licenciado Andrés Manuel, en todas estas actividades, pero sin un entrenamiento militar ni de ese tipo. ¿Y cómo se porta la gente con nosotros cuando vamos a la gira? Ay, maravilloso, es maravilloso sentir toda esa emoción de toda la gente cuando saben que va a llegar el Señor. Es una emoción tan impresionante que tiene porque pues se les ilumina la cara, una cara de esperanza cuando lo ven, cuando también nos acercamos nosotros a recibir las peticiones, a escuchar a la gente de todas sus necesidades, problemáticas. Pues las personas al escucharlas, solamente al escucharlas, pues se sienten satisfechas de que nosotros recibamos la petición, se canalice y que el señor presidente también cuando recibe las peticiones, pues la gente maravillada al escuchar, al saber que el señor está recibiendo, de que se le va a atender. Y bueno, ustedes han visto en todas las giras cómo lo abrazan con mucho cariño y bueno, nosotros estamos ahí para atender a la gente, para escucharlos. Pero fueron 10 años nada más. Luego, imagínense en el Porfiriato, si se iban a oponer, nadie se oponía al presidente, hasta ahora, pero es una oposición para defender privilegios. Y eso de la huelga está bien, como diría el filósofo de mi pueblo, el maestro Carlitos. No está bien, pero tampoco está mal. Porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. ¿Cuánto es que van a estar sin hacer nada? Ojalá y tardaran más tiempo. Ya les dije, es real. Cuando éramos de la oposición, descansábamos cuando terminaba el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, porque ya se iban los diputados. Entonces, ya no había el riesgo de que presentaran una iniciativa de ley o una reforma constitucional en contra del pueblo. Me acuerdo que cuando el gobierno de Calderón fue el primer intento de reforma energética y nos preparamos, ¿no? Porque querían entregar, al final lo lograron, pero sí pudimos impedir que se aplicara toda la reforma, porque todo era privatizar la exploración, la perforación
el transporte de energéticos, la petroquímica, todo. Y nos preparamos porque venía la reforma y luego en aquellos tiempos como ahora, pero antes siempre he dicho era peor porque no había cómo responder, no habían las redes sociales. Empezaron con una campaña en medios, en la televisión, hablando de que teníamos un tesoro los mexicanos en las aguas profundas, pero no lo podíamos sacar ese tesoro porque no teníamos tecnología ni teníamos capital y que había que llevar a cabo la reforma energética para sacar el tesoro. Mucha gente se creyó todo eso, ¿no? Porque era una campaña fuertísima. Entonces, nosotros nos decidimos a defender el petróleo y nos organizamos. Me acuerdo que en ese entonces llegaron a participar como 20,000 mujeres, se les conocía como las Adelitas, para que no se privatizara el petróleo. Y estaba el periodo ordinario de sesiones y algunos legisladores nuestros tomaron las tribunas y eso nos ayudó porque terminó el periodo ordinario y se llegó al acuerdo de que iba a haber un debate antes de que regresaran los legisladores y se llevó a cabo el debate y pues se defendió el punto, pero mientras estaban descansando los legisladores avanzamos bastante en organizarnos, pero cuando regresan, no, pues de nuevo, ¿no? A lo mismo, a reformar la Constitución. No era la ley de petróleo, ni siquiera era la reforma constitucional. Al final, sí logramos bastante, pero sí se empezaron a otorgar los bloques, áreas del territorio para la explotación del petróleo y dividir las utilidades. Fueron contratos que se otorgaron de utilidad compartida, así se llamaba. Pero ¿por qué no queríamos que estuviesen trabajando o en actividad los diputados, los senadores en aquel tiempo? Porque todo lo que legislaban era en contra del pueblo. Entonces ahora, si el Poder Judicial está en huelga y en vez de 15 días tardan 1 mes o 2 meses, ganamos, porque podemos hacer aquí, les puedo probar de cuántos casos de libertad otorgan a delincuentes, jueces y magistrados.